Muchas gracias, me siento muy honrado de estar aquí, amo Chicago. Y estoy muy agradecido con Deloris por este maravilloso honor y realmente por su trabajo continuo y su trabajo de toda la vida al tratar de ayudarnos a todos a comprender la importancia de la primera infancia y el papel que desempeñan la seguridad, la predictibilidad, la crianza y el juego, para moldear quienes llegamos a ser como individuos y, a su vez, lo que eso significa para la salud y el bienestar de una cultura. Sé que hay muchas cosas de las que podría hablar y tengo una cantidad de tiempo limitada. En realidad soy una persona muy tímida y, por eso, cuando me preparo para cosas como esta, siempre tengo problemas con lo que debo decir, y de qué vale la pena hablar, y casi siempre termino decidiéndome por cosas que probablemente son más grandes que mi capacidad para enseñar. Creo que uno de los mayores desafíos que tenemos en la era moderna, y en realidad en cualquier época, es descubrir cómo hacer un mundo mejor, para nuestros hijos y nuestros nietos. Cómo tomamos las cosas que hemos aprendido de nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros vecinos, nuestros sistemas educativos y cualquier medio que hayamos utilizado para llegar a ser quienes somos. Cómo tomamos esa información, la clasificamos y decidir qué partes de eso vale la pena transmitir y qué partes no deberían transmitirse. Y lo interesante de nuestra especie es que somos realmente más capaces de este proceso de cambio transgeneracional que cualquier otra especie del planeta. Otras especies aprenden y transmiten sus conocimientos a la siguiente generación, pero ninguna especie puede hacerlo con la misma eficiencia y eficacia que los seres humanos, y la razón por la que podemos hacerlo es que tenemos un cerebro, que es único en su capacidad para absorber y almacenar información a un ritmo más rápido que cualquier otra especie. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos tomar experiencias acumuladas de miles de generaciones anteriores, diluirlas, destilarlas y transmitirlas. Y su cerebro le permite hacer eso, particularmente las partes superiores de su cerebro, la neocorteza, que es genéticamente y singularmente humana, y es más singularmente humana en las funciones que realiza, por lo que tiene muchas partes diferentes de tu cerebro, partes de tu cerebro que ejecutan el movimiento de tus dedos, y partes del cerebro que ejecutan en la formación de relaciones, y partes del cerebro que ejecutan el aprendizaje de matemáticas, y todas estas capacidades son parte de quién eres. Sin embargo, las más creativas, la parte más compleja, la más maleable de su cerebro, es la parte superior de nuestro cerebro, que usamos para almacenar y crear valores, creencias morales, es la parte del cerebro que nos hace más humanos. Y es una parte del cerebro que realmente está involucrada en este proceso de evolución sociocultural. ¿Sabes? Es interesante que generación tras generación cambiemos, así que si piensas en esto ahora, hay personas en esta sala, que eran niños pequeños cuando habitualmente no había un televisor en tu casa. ¿Sabes? Mi abuela nació antes de que habitualmente hubiera autos en las calles, antes de que hubiera aviones en el aire, y la tasa de cambio en las últimas generaciones ha sido una resolución de problemas más rápida para lidiar con ese nivel de cambio. Es una cosa interesante, piénselo, aquí mismo en esta sala, estamos mirando una pantalla, eso es un invento. Estoy hablando español, eso es un invento, estoy usando una chaqueta, que es un invento, y una corbata, ¿sabes? No estoy seguro de dónde vino esto, pero esto es un invento. Siempre me pregunto a quién se le ocurrió la idea de envolver algo alrededor de tu cuello de una manera especial, y eso de alguna manera es un significado de respeto. Es algo un poco raro, pero hemos inventado muchas otras cosas, ¿verdad? Hemos inventado prácticas de crianza infantil,
hemos inventado el concepto de familia nuclear, es una invención. Hemos inventado cosas buenas y cosas malas, y creo que las cosas buenas que hemos inventado, como leer, son una invención. Esto es algo realmente fascinante, ¿verdad? Quiero decir, el cerebro humano realmente ha tenido genéticamente el potencial para aprender a leer hace 10.000 años, hace 20.000 años, pero no había un solo ser humano en el planeta que leyera hace 10.000 años, ni un solo ser humano. Sin embargo, ahora mismo, en los Estados Unidos actuales, gastamos una cantidad finita de la energía y los recursos que tenemos, que dedicamos a la infancia, para enseñarles a leer. Es un cambio interesante, refleja un conjunto de decisiones deliberadas e intencionales sobre lo que ofrecemos a nuestros hijos. Les enseñamos intencionalmente matemáticas, les enseñamos intencionalmente geografía, les enseñamos intencionalmente muchas cosas. Y en algunas familias, cierto, hay algunas intenciones que abarcan toda la cultura, hay algunas intenciones que se basan en la familia, ¿verdad? Mi familia dice, está bien, enseñemos a los niños a tocar el piano. Otras familias dicen, valoremos el deporte. Y así, dependiendo de cuáles son los valores de tu familia, de tu comunidad, de tu cultura, proporcionas experiencias pautadas y repetitivas que son motoras, sociales, emocionales, cognitivas, y literalmente, en virtud de eso, estás expresando diferentes partes del potencial de ese individuo y crear el presente. Y algunas de las cosas que hemos inventado son buenas y otras no tan buenas. Transmitimos muchas cosas, tanto de manera intencional como inercial, que no son tan buenas. Y cuando digo inercial, lo que quiero decir es que hay muchas cosas que pasan de generación en generación, que si le preguntas a la gente de esa generación, ¿realmente querías pasar esto a la siguiente generación? Dirían, no. No queremos transmitir el racismo, no creo que nadie en esta sala diga, oye, transmitamos el racismo a la próxima generación. O dejemos atrás la misoginia. Pero lo hacemos, lo transmitimos, ¿queremos pasar la resolución de problemas utilizando el dominio del poder y la violencia? No, de hecho, no escribimos explícitamente que no deberíamos hacer eso, de hecho, gastamos miles de millones de dólares en desarrollar programas anti-bullying y todo tipo de cosas más, para decir, no resuelvas los problemas usando violencia, pero al mismo tiempo, tenemos esta exposición inercial que tienen nuestros hijos, a través de los medios, de resolver problemas con violencia. Tenemos estas formas sutiles, y no tan sutiles, de resolver problemas en política exterior, utilizando la violencia. Tenemos estos modelos para resolver problemas, incluso en la crianza de los hijos utilizamos la violencia. No debería reírme de esto, pero he visto muchas veces a padres jóvenes y padres mayores en el patio de recreo con sus hijos. Su pequeño niño empujará a otro niño y ellos se acercarán con la intención de enseñarle a no golpear y le darán una palmada en el trasero. Y le dicen no golpees. ¿Verdad? Quiero decir, hacemos cosas así todo el tiempo, así que lo que les digo ahora es que tenemos el potencial de ser más intencionales sobre lo que le transmitimos a la próxima generación, y si no somos más intencionales sobre lo que le transmitimos a la siguiente generación, estamos perdiendo una tremenda oportunidad, de hecho, estamos en una trayectoria bastante peligrosa, y hablaré de eso en un segundo, porque lo interesante de la evolución sociocultural es que si no se pasa explícitamente en algo a la próxima generación, desaparece. Sabes, recuerdo a mi abuela, y ella hacía galletas que estaban increíblemente buenas, y tratamos de replicar esa receta 1.000.000 de veces, y es porque ella tenía algún secreto, no sé si era el horno, o si había puesto glutamato monosódico en esas galletas, o qué. Pero tenía algún secreto, que no nos pasó, y hemos perdido para siempre, esas galletas mágicas milagrosas. Ya sabes, tenemos aproximaciones cercanas, pero no es lo mismo. Y todos en esta sala han visto, en sus propias vidas, en sus propias familias, la pérdida de cosas transgeneracionales. Podría ser algo tan simple como un ritual alrededor del Día de Acción de Gracias, o ya sabes, una forma,
una práctica que solías hacer alrededor de algún día festivo, que está desapareciendo. Parte de lo que ha sucedido en este notable proceso es que existen límites a lo que la evolución sociocultural puede hacer. Entonces, podemos inventar todo tipo de cosas, y una de las cosas que realmente ha sucedido, que es un gran desafío para el presente, es que, durante las últimas décadas, y tal vez incluso más, hemos ido descuidando lentamente a dos de nuestros más poderosos dones biológicos. Los seres humanos tienen ciertos dones genéticos, los osos tienen ciertos dones genéticos, las águilas tienen ciertos dones genéticos, y cada vez que creas políticas, prácticas o leyes que estén en sincronía con tu biología, ves que suceden cosas notables, pero no puedes luchar con la biología mucho. Y parte de lo que sucedió es que, en nuestro proceso de invención, hemos perdido el rumbo. Nos hemos inventado ambientes que son, relacionalmente irrespetuosos, que están relacionalmente empobrecidos. Permítanme hablar de esto por un segundo. Llegaré a la primera infancia en un minuto. Obviamente, están interrelacionados, pero una de las cosas más poderosas que tenemos a nuestro favor como especie es nuestra capacidad de formar y mantener relaciones. Los seres humanos, en el mundo natural, somos lentos, no tenemos ninguna armadura natural, no tenemos venenos que podamos usar, ya sabes, no somos tan rápidos. Somos conocidos por los otros depredadores en el mundo natural como comida fácil. Una pequeña broma prehistórica, está bien. Pero la única forma en que hemos sobrevivido en el planeta fue formando grupos de trabajo, creando literalmente un todo funcional más grande. De hecho, la unidad divisible más baja de la evolución de nuestra especie no es la persona, es el clan, es el grupo. Estamos neurobiológicamente diseñados para vivir, trabajar, jugar y morir en grupos. Y en la condición natural en la que vivimos los seres humanos, durante el 99,9% del tiempo que hemos estado en este planeta, hemos vivido en grupos multifamiliares y multigeneracionales, y en esos grupos vivimos juntos. El concepto de espacio privado era muy raro, no existía. Hubo más contacto, más conversación, más contacto visual, hubo más interacciones relacionales. De hecho, si fueras un niño menor de 6 años y vivieras en un clan típico de cazadores-recolectores, o más adelante, en un grupo multifamiliar típico, la cantidad de individuos con un desarrollo más maduro que estarían presentes en tu vida, para ayudarte a crecer, a nutrirte, a modelarte, a educarte, a disciplinarte, era 4-1. Ahora pensamos que tener un maestro y 8 niños es un ambiente increíblemente enriquecido para la primera infancia. Y no es raro tener un maestro y 20 niños. Y a medida que los niños crecen un poco, un maestro y 30 niños. Así que tenemos un modelo increíblemente diluido relacionalmente para la crianza de los hijos, el cuidado de los niños y la educación. Y hablaré de las consecuencias de eso en un minuto, pero sigamos explorando esto. Entonces tenemos menos personas en nuestras vidas, ¿verdad? El tamaño promedio de un hogar se ha ido reduciendo. En el último censo de Estados Unidos 1/3 de los hogares tenían una persona. Pero si aquí es donde empezamos, hacia 1500 en Occidente, nos habíamos reducido a aproximadamente 20, en 1850 10, y para el censo de 2000 teníamos menos de 3 personas en el hogar estadounidense típico, y la ironía es que esto es algo así. Además de este sueño americano de tener tu propia casa, tener tu propia habitación en tu propia casa. Y luego, obtenga su propia pantalla en su propia habitación de su propia casa. Y entonces, parte de lo que ha estado sucediendo es que ha habido esta fragmentación de la experiencia. Que pasamos menos tiempo entre nosotros de manera humana y pasamos una enorme cantidad de tiempo frente a una pantalla. Las consecuencias de esto no se comprenden del todo, pero una de las cosas que sabemos con certeza es la siguiente, que el panorama relacional está cambiando. Ahora bien, ¿por qué importa esto? Esto es importante por varias razones.
Porque esta pobreza de relaciones es extremadamente importante porque las redes neurobiológicas normales que tienes en tu cerebro y tu cuerpo, que te ayudan a regular tu fisiología, tus redes de respuesta al estrés, que controlan que también funciona tu páncreas y que tan vulnerable puede o no ser a la diabetes, cómo funciona su corazón, cómo funcionan sus pulmones, cómo funciona su piel, cómo funciona su sistema neuroinmune, y luego, cómo funciona cada parte de su cerebro, la parte del cerebro involucrado en el movimiento, la parte del cerebro involucrada en la formación de relaciones, involucrada en la empatía, la compasión, la creatividad, la productividad, cada parte del cerebro y todo el resto de su cuerpo, son influenciados por las interacciones relacionales. Sus sistemas de respuesta al estrés y las redes neurobiológicas que tiene y que están involucradas en la recompensa, y los sistemas que le brindan placer, están coorganizados con las redes neurobiológicas que están involucradas en la formación y el mantenimiento de relaciones. Y el mecanismo por lo que esto ocurre es la experiencia de desarrollo temprana que tienes con tu cuidador principal, que generalmente es tu madre. Entonces, los seres humanos tenemos unos aparatos sensoriales maravillosos, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos la sensación del tacto, y una de las cosas que sucede es que estos aparatos sensoriales externos que estás usando ahora mismo para oírme y ver estas imágenes, estos aparatos sensoriales os conectan unos con otros. Y sus sentidos convierten estas experiencias, información visual, información auditiva y información táctil en una actividad neuronal modelada, que sube a su cerebro y envía una variedad de señales, una cascada de actividad neuronal que influye en su desarrollo. Y entonces, esto es importante, porque en el pequeño bebé extraterrestre aquí tienen un cerebro subdesarrollado, su capacidad para el lenguaje aún está por desarrollarse, su capacidad para formar relaciones aún está por desarrollarse, su capacidad para usar sus dedos para tocar el piano, o manipular un control, aún está por desarrollarse y está esperando esa experiencia. Su cerebro, y las redes neuronales que tiene en su cerebro, se desarrollan de una manera dependiente del uso, su cerebro tiene, literalmente, 84.000 millones de neuronas, y la neurona tiene, probablemente, de 200 a 2.000 conexiones sinápticas. Y cada una de esas sinapsis está disparando a una velocidad de aproximadamente 80 veces por minuto, y esa increíble complejidad crea redes de actividad, redes neuronales de actividad, que de alguna manera nos hacen quienes somos. Pero una cosa que sabemos es que estas redes neuronales se desarrollan en función de la repetición, y lo que verán aquí es la creación de una conexión sináptica. Esta es una placa de neuronas, y esto. Por cierto, este soy yo cuando tenía el pelo castaño. Solo digo que solía parecer muy joven. Así que esta es una placa de neuronas, y lo que les voy a mostrar es la creación de una conexión sináptica, y así, cuando eran bebés. En el primer año de vida, creaban miles de millones y miles de millones de estas conexiones sinápticas en función de sus experiencias y... Muy interesante, ¿verdad? Ahora piensen en esto es algo muy poderoso. ¿Quién es ese? ¿Soy yo? No sé por qué está pasando eso. De todos modos, ignoremos a ese hombre detrás de la cortina. Entonces, déjenme hablar de esto por un segundo, déjenme detener esto, justo, aquí. Ahora, supongamos que ahora todos lo saben, todos aprendieron esto en la escuela primaria, aprendieron que su globo ocular convierte los fotones en actividad neuronal modelada, sube hasta su cerebro, y aprendieron que su tímpano y esos 3 pequeños huesos, convierte las ondas sonoras en actividad neuronal que sube a tu cerebro, y ahora mismo estás escuchando esto. Y estás pensando en esto, y te estás dando cuenta, lo sé, la información sensorial viene por separado, y para hacer una conexión entre una imagen y un sonido, en otras palabras, para crear un lenguaje, tengo que conectar sonido con imagen. Y lo que estás haciendo es,
literalmente, establecer las conexiones físicas concretas que viste creadas aquí. Entonces, supongamos que este es el patrón de actividad neuronal que ocurre cuando ves un perro, y este es el patrón de actividad neuronal que ocurre cuando escuchas el sonido perro. Y hasta este punto que están a punto de ver, el sonido perro era solo un sonido, y en realidad, se convierte en una palabra, una vez que se crea esta conexión. Y tu cerebro está haciendo esto actualmente, ahora mismo, estás haciendo conexiones sinápticas, pero la velocidad a la que estás haciendo conexiones sinápticas ahora no es nada comparada con la velocidad a la que las hacías en los primeros años de vida. De hecho, más del 90% de las conexiones sinápticas existentes en tu cerebro en este momento se crearon en función de tus experiencias en los primeros 3 o 4 años de tu vida. Crean tu arquitectura interna, tu visión del mundo. Y esto sucede de una manera dependiente del uso, por lo que si eres un niño pequeño y estás en un entorno de alta estimulación verbal y escuchas muchas palabras y conversaciones, a los 2 años desarrollarás un vocabulario. Si tienes un entorno temprano con mucha estimulación verbal, cuando tengas 2 años, tendrás un vocabulario de 600 palabras. Si tienes un entorno verbal bajo, tu vocabulario es solo de 150 a 200 palabras. La naturaleza de tus experiencias cognitivas con el lenguaje influye en tu desarrollo. Ahora, hay diferencias en la forma en que estamos expuestos a las palabras, hay diferencias en la forma en que estamos expuestos al lenguaje, hay diferencias en la forma en que estamos expuestos a la exploración motora, hay diferencias en la forma en que estamos expuestos a relaciones. Y así, las partes del cerebro del habla y el lenguaje se desarrollan en función de las palabras que escuchas. Y las partes de tu cerebro involucradas en formar y mantener relaciones saludables también se desarrollan en función de las interacciones relacionales que tienes, así que si eres un niño que crece en un ambiente donde hay muchas personas en tu vida, que son atentos y en sintonía contigo, obtienes muchas repeticiones sociales, y este es un solo contacto, un solo día. En la vida de un niño típico, esto es de un niño real, estos son las 6 de la mañana, este es el mediodía. Son las 6 de la noche y esta es medianoche. El círculo interno son las interacciones relacionales positivas con alguien de la familia, estas son interacciones positivas con pares, con amigos, esto es con pares, como compañeros de clase, y esto es con extraños. Y este niño, todo el día, tiene repetición, 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 repetición con interacciones relacionales, y eso tiene múltiples efectos. Una es que es gratificante, y como la mayoría de ustedes saben, cuando tienes una interacción positiva con alguien a quien admiras, en quien confías y respetas, es gratificante y placentero. El segundo efecto es que también es regulador, por lo que, en presencia de personas seguras y familiares, tus sistemas de respuesta al estrés están más silenciosos, tienes un ritmo cardíaco en reposo más bajo, si alguien te sonríe, literalmente hay partes de tu cerebro que liberan hormonas que te mantienen joven, si alguien te toca, de la manera correcta, ya sabes. No es tocando tu pecho, pero si alguien te toca, te abraza y de forma afectuosa, es un evento neurofisiológico. Es fisiológicamente regulador, es bueno para el corazón, bueno para la piel, bueno para el intestino y te hace saludable. Muchos de ustedes han estado leyendo estudios o leído en los periódicos sobre el hecho de que si se encuentra en una situación socialmente aislada, morirá antes, si se encuentra en una situación socialmente aislada, tasas más altas de enfermedades cardíacas, aislamiento social y todo tipo de problemas de salud física y problemas de salud mental. Entonces, este es un niño sano, con un ambiente relacionalmente enriquecido, y este es un niño en una familia de acogida. Este es el mejor día que tuvo, y por lo tanto, este niño tiene una pobreza de relación y una pobreza de recompensas significativas. Si tienes escasez de recompensas, es mucho más probable que utilices otras formas de obtener tus recompensas, otras formas de regular, y algunas de las formas que estos niños usan para regular son, wow, estoy desregulado, déjame fumar un porro, estoy desregulado, déjame beber un poquito. ¿No recibiré ninguna recompensa? Déjame tomar un poco de cocaína. ¿No obtengo mi recompensa? Déjame comer alimentos dulces, salados y grasos. Entonces hay
aumentas las probabilidades de que alguien utilice formas de regulación y recompensa inadaptadas o poco saludables, al tener relaciones pobres. A su vez, si tienes un entorno relacional saludable, tu capacidad para resistir formas nocivas de regulación y recompensa es mucho mejor. Entonces, el significado relacional, la neurobiología relacional y su interconexión entre el sistema de respuesta al estrés y el sistema de recompensa es absolutamente esencial para comprender problemas de salud pública como la obesidad. Absolutamente esencial para comprender e interpretar el trabajo sobre experiencias adversas en la niñez, donde sabemos que mientras más adversidad tienes al ser más joven, más probabilidades tienes de tener problemas de salud mental, problemas de salud física, abuso de sustancias y, a su vez, incluso si tienes adversidad, si tienes salud relacional, esos efectos pueden amortiguarse. Son protectores, porque la adversidad nos rodea por todas partes, todo el mundo va a tener adversidad. Si tiene adversidad en presencia de relaciones seguras y estables, terminará teniendo menos consecuencias sociales, de salud mental y de salud a largo plazo. Si tienes una adversidad mínima y una pobreza relacional, terminas corriendo un riesgo muy, muy, muy alto. Esto es algo que me hace decir que es tan importante para nosotros pensar intencional y deliberadamente en la creación de un currículo socioemocional y relacionalmente enriquecido, como lo es desarrollar un currículo en torno a ciencias, matemáticas e ingeniería. De hecho, yo diría que es más esencial que desarrollemos oportunidades intencionales de enriquecimiento relacional en las vidas de nuestros hijos, para poder expresar este potencial, debido a lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas. Las últimas décadas, como hemos inventado el presente, con el inicio del tiempo frente a la pantalla, con el inicio de la movilidad en las comunidades, con el inicio de la adquisición de espacios privados para vivir. Sabes, es algo interesante, me gusta mi casa, pero es aislada y aparte, vivo lejos de mi familia extendida, vivo lejos de mis vecinos. Las decisiones que hemos tomado sobre la forma en que hemos creado nuestras vidas tienen un costo, y uno de los costos es que todas las partes del cerebro se desarrollan de una manera dependiente del uso, y si crías a un niño, y no hablo de un ambiente abusivo, pero crías a un niño en un ambiente típico estadounidense, y mira televisión. La cantidad típica de horas que miran los niños estadounidenses, y tiene un teléfono celular y tiempo frente a la pantalla, de la misma manera que un niño estadounidense típico. Terminarán, a los 15 años, habiendo tenido la misma cantidad de oportunidades de aprendizaje socioemocional que, 3 décadas antes, habrían sido típicas para un niño de 6 años. En otras palabras, tenemos adolescentes de 18 años que tienen las habilidades cognitivas de adolescentes de 18 años, pero tienen las habilidades socioemocionales de niños de 6 años. Son más egocéntricos, más ensimismados. ¿Por qué crees que estos niños toman foto tras foto, tras foto, tras foto de sí mismos y las publican en línea? Quiero decir, en serio, están tan ensimismados que creen que me importa una mierda lo que almorzaron. Disculpe mi lenguaje, pero fotografían, comí esto para almorzar. Tuitea, está bien, increíble. No me importa, como sea, ahora, hay muchas manifestaciones de este problema. Una de ellas es un estudio que analizaba el MMPI. Ahora muchos de ustedes no saben qué es eso, pero el MMPI es una prueba que puedes realizar y que analiza varios aspectos de la personalidad. Y en los últimos conjuntos de nacimiento, en 2007, hubo 5 veces más individuos que obtuvieron puntuaciones por encima del límite de psicopatía. Ahora bien, esta es una población normal, por lo que en comparación con 1938, en 2007, en la población general, había 5 veces más individuos que cumplían con los criterios de lo que solía considerarse psicópata. Y la interpretación de estos autores es que la cultura se ha alejado de objetivos intrínsecos, como la comunidad, el significado de la vida y la afiliación, y más hacia objetivos extrínsecos, como el materialismo, el estatus, etc. Otro estudio.
Nuevamente, hay una prueba estándar que la gente ha estado administrando durante muchos años y que mide la empatía y diferentes aspectos de la empatía. Y observaron. Significativamente, las subescalas empáticas disminuyen significativamente, particularmente en lo que respecta a la toma de perspectiva, que es una capacidad más madura en términos de desarrollo. En otras palabras, básicamente lo que están diciendo es que tenemos un grupo de estudiantes universitarios de 18, 19 y 20 años que tienen las capacidades empáticas de niños mucho más jóvenes. Es como el lenguaje, ¿verdad? Si escuchas la mitad de palabras, tendrás un vocabulario la mitad de desarrollado. Estamos criando niños que, literalmente, están llegando a la mayoría de edad con buenas habilidades cognitivas, pero muy pobres habilidades socioemocionales, y esto es realmente importante por muchas razones, una de las cuales es el hecho de que vivimos en una democracia representativa. ¿Cuál es uno de los indicadores más poderosos de inversión en la comunidad y de orientación hacia otros aparte del voto? Mire esto, fue en las elecciones cuando uno hubiera pensado que la juventud habría estado llena de energía, fue entonces cuando Obama fue elegido por primera vez, y el porcentaje más bajo de votantes fueron los jóvenes. Esto fue en las últimas elecciones. ¿Cómo se puede tener una democracia representativa cuando la gente se está desvinculando del proceso electoral? Una vez más, creo que esto es un reflejo de este potencial socioemocional no desarrollado. Y es por eso que debemos comenzar a pensar más deliberadamente en la creación de entornos que puedan ayudar a expresar ese potencial en los individuos. Nuevamente, si vas y observas y haces encuestas a personas en el mundo empresarial, y observas lo que buscan en nuevos empleados, nuevas contrataciones, y esto es de una encuesta en San Louis en 2013, y fueron a todas estas personas que están contratando y les dijeron: ¿cuáles son los principales déficits que están encontrando en las personas que están en el mercado laboral y en los jóvenes que salen de la escuela? Ninguno de estos, y sé que no puedes leer esto muy bien, porque es una mala diapositiva, pero básicamente, aquí abajo están todas las habilidades duras, ya sabes, las cosas fundamentales que a todos nos preocupan. Sobre la educación en la que tenemos que enseñar, bueno, eso no les importa tanto, todo esto son solo habilidades sociales. Estas son cosas como que no son efectivos en grupos, no saben cómo comunicarse, no tienen habilidades interpersonales fundamentales, y he escuchado historia tras historia, de parte de personas del sector empresarial, sobre el desafío que están teniendo para conseguir jóvenes relacionalmente apropiados. Ahora, son brillantes y tienen algunas habilidades, pero hacen cosas como sacar su teléfono celular en medio de una entrevista de trabajo, en serio, y decirle al director de una compañía Fortune 500. Disculpe un momento, en una entrevista de trabajo, tengo que responder a este tuit. Eso es. No estoy bromeando, es una historia real. Las partes de nuestro cerebro que están involucradas en volvernos humanos se desarrollan como cualquier otra parte de nuestro cerebro, en función de nuestro potencial bruto, y puedo garantizarles que casi todo el mundo nace con el potencial bruto para tener habilidades relacionales fundamentales, porque es en el centro de ser un ser humano exitoso. Y habría una anomalía genética muy rara que sería tal que no serías capaz de tener habilidades relacionales fundamentales, ahora sí existe, pero es muy rara. Entonces, la gran mayoría de nosotros nacemos con la capacidad de ser humanos, empáticos y compasivos, pero esa capacidad solo se expresará si tenemos experiencias con otros seres humanos. Niño en la audiencia, impresionante. Eso fue increíble. Dale un juguete a ese niño. Eso es exactamente lo que quería decir, De vez en cuando, no quiero que la gente piense que estoy diciendo que todo el tiempo frente a la pantalla o que todo eso es malo, de hecho, creo que una vez que aprendamos a dominar estas herramientas, serán los mecanismos mediante el cual transformaremos más rápidamente estos problemas. Sin embargo,
Todavía no somos dueños de estas herramientas, ellas son nuestras dueñas. Todos en esta sala se han visto apartados de una interacción humana positiva al distraerse con un televisor de fondo, o un zumbido cuando sonó su teléfono, o disculpe, y he salido a comer, al igual que todos los demás. Usted, y miré y vi a personas teniendo una comida familiar, cuando todos, mamá estaba en su teléfono, papá estaba en su teléfono y los niños estaban en sus iPads. Todos hemos visto esto, y tal vez todos lo hemos hecho un poco, y parte de lo que tenemos que hacer, y por eso hablo de esto, tenemos que modelar intencionalmente una forma diferente de ser, tenemos que crear intencionalmente, en nuestras aulas, un plan de estudios sobre la regulación del uso de estas herramientas. Es decir, hemos aprendido a regular el uso del auto, ¿no? Enseñamos a los niños cómo usar ciertas cosas. Ya sabes, cuando eres un pequeño Boy Scout y estás aprendiendo a tallar y tallar, hay ciertas cosas que aprendes a hacer cosas con esa herramienta. No hemos desarrollado una estructura adecuada y, por así decirlo, una higiene del tiempo frente a la pantalla, para nosotros, para el lugar de trabajo o para nuestros hijos. Y eso es algo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuánto me olvido dónde estoy? 15 minutos, está bien. Entonces, hablé durante un minuto, en realidad bastantes minutos, sobre el área en la que hemos sido respetuosos e irrespetuosos desde el punto de vista del desarrollo. Realmente hemos creado e inventado, no intencionalmente, pero sí. Nos hemos inventado lejos de nuestras necesidades relacionales y está desempeñando un papel en muchos de nuestros problemas. La otra área en la que hemos sido ampliamente irrespetuosos es la subestimación del poder de la primera infancia, y la razón por la que creo que es importante que seamos conscientes de esto es que el conjunto de problemas que acabo de describir se remediarán más fácilmente al abordar los entornos relacionales en la primera infancia. Y la razón por la que digo esto es que gran parte de la capacidad biológica fundamental y del crecimiento neurobiológico del individuo tiene lugar en una etapa temprana de la vida. Entonces, si nos fijamos en el crecimiento físico del cerebro, se estabiliza cuando tienes 4 y 5 años. Ahora bien, eso no significa que dejes de desarrollarte, suceden muchas cosas importantes en el desarrollo, pero el crecimiento arquitectónico fundamental de tu cerebro se ralentiza enormemente. Hay periodos en el tercer trimestre en los que se generan 20.000 neuronas nuevas por segundo. Hoy estás fabricando nuevas neuronas, pero tendrás suerte si fabricas 300 o 400. No, en serio, es un buen día. Para mí, ya sabes, estoy feliz de llegar a los 50. Pero el ritmo se ralentiza, de nuevo, somos maleables, los seres humanos seguimos siendo maleables, cambiantes, pero el hecho es que tenemos este don increíble desde el principio de la vida cuando somos más receptivos a las experiencias, tanto buenas como malas. Déjame empezar por lo malo. Es decir, es posible que algunos de ustedes hayan oído hablar de esto, pero si miran a un grupo de adultos, los ponen en fila y les dicen, muy bien, quiero saber sobre su salud física, sobre su salud mental, sobre tu productividad académica, quiero ver todos estos diferentes aspectos de tu vida. ¿Fuiste a la cárcel? ¿Te drogas? ¿Tienes buenas relaciones? Literalmente, enumera todo tipo de cosas. Y luego, quiero ver tu historia de desarrollo. ¿Tuviste experiencias adversas? ¿Tuviste traumas en tu desarrollo? ¿Abuso infantil? ¿Negligencia? ¿Exposición a, ya sabes, guerras? Ya sabes, ¿tuviste cosas como antes? Estaban creciendo, que eran abrumadoras, que activaban el estrés, de una manera impredecible y prolongada. En otras palabras, ¿tuvo un trauma en el desarrollo? ¿Y si lo hizo?
Esto es lo que sucede, cuanta más adversidad tenga siendo más pequeño. Cuantas más experiencias infantiles adversas tenga, mayor será su riesgo de expresar problemas en los ámbitos de la salud física, salud mental y social. Entonces aquí, cuando esta morbilidad, básicamente de lo que están hablando es, tiene usted una enfermedad cardíaca, tiene una enfermedad mental, tiene problemas de abuso de sustancias, ha tenido un intento de suicidio, abandonó la escuela. Y así, cuanta más adversidad tengas, de esta manera lineal, más cosas malas suceden, más implicación hay en tu desarrollo, entonces más vulnerable eres. Ahora, es interesante que, como muchos de ustedes saben, hemos tenido grandes campañas de salud pública sobre el hecho de que si fumas, es malo para tus pulmones, y si fumas, estarás en riesgo de enfermedades cardíacas, y si fuma, todas estas cosas malas sucederán. Si bebes alcohol, puedes contraer cirrosis. Si bebes alcohol durante el embarazo, eso puede provocar el síndrome de alcoholismo fetal y todo tipo de cosas. Pero, ¿sabías que el riesgo de sufrir un ataque cardíaco es mayor si tienes 3 experiencias infantiles adversas que si fumas 2 paquetes de cigarrillos al día? Por lo tanto, la adversidad del desarrollo es un poderoso determinante de la salud, en múltiples dominios. Salud y bienestar global. Ahora bien, resulta que esto es algo importante. Esta curva, en realidad necesita modificarse un poco. Si piensas, si recuerdas lo que dije sobre lo importantes que son las relaciones y cómo tienen el potencial de regularte. Si tienes una experiencia adversa y estás en un entorno relacional saludable, en lugar de que la curva se vea así, la curva en realidad se ve así. En otras palabras, no va a estar comprometida tu salud y tener una adversidad significativa si tienes salud relacional. Si tienes pobreza relacional, en realidad se ve así. Es decir, la pobreza relacional, en sí misma, incluso sin una adversidad manifiesta, conduce a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, problemas de salud mental, etc. Y esta es una forma diferente de decir esto. Esto de aquí es, y nuevamente, no quiero usar demasiados datos, pero tenga la sensación gestal de que, cuanto más sube aquí, más baja. En otras palabras, estas son cosas malas aquí, así de saludable es el cerebro, y cuantas más cosas malas, menos saludable es tu cerebro. Pero, si observas a los mismos niños y luego trazas los mismos datos, lo que encuentras es que la salud relacional puede protegerte. Mientras más salud relacional tengas, más desarrollarás la capacidad funcional normal del cerebro. Y puedes ver esto en todos, lo hemos visto en todos los diferentes grupos de edad, la adversidad te hace vulnerable, las relaciones te protegen. Y esto, por supuesto, si luego piensas en el hecho de que es casi imposible evitar la adversidad en tu vida, es aún más importante comenzar a pensar en la creación deliberada de salud relacional. ¿Cómo pensamos sobre cómo se construyen nuestros vecindarios? ¿Cómo pensamos acerca de la forma en que construimos incluso nuestras propias casas? ¿Cómo pensamos en el hecho de que, oh vaya, aunque tengo mucho dinero y podría tener una habitación separada para mis 2 hijos, quiero que compartan una habitación? ¿O qué tal si saco un televisor de su habitación? Y si vamos a ver televisión, al menos estaremos en el mismo espacio. ¿Qué tal si realmente tuviéramos más comidas familiares? ¿Qué tal si hacemos todo tipo de pequeñas cosas estructurales para aumentar el número y la calidad de las interacciones relacionales? Literalmente estaríamos protegiendo a nuestros hijos de la inevitable adversidad que experimentarán. Estarán mejor regulados, serán más capaces de aprender, serán más capaces de compartir y serán más capaces de crear. Una de las cosas que sabemos es que, una vez más, las experiencias de desarrollo temprano son desproporcionadamente poderosas, el desarrollo temprano es malo y el desarrollo temprano es bueno. Así que, de nuevo, no quiero que leas todo esto, a menos que estés realmente aburrido. Pero es posible que desees ver esto en algún momento si tienes inclinaciones académicas. La conclusión es la siguiente. Esto proviene de un estudio en el que a un grupo de niños se les proporcionó un programa para la primera infancia de muy alta calidad, y duró aproximadamente 2 años. Y entonces,
cuando eran muy pequeños, y eran niños que venían de entornos de alto riesgo, les dieron un programa para la primera infancia de muy alta calidad, y costó dinero, ya sabes, cuesta un poco de dinero, no una tonelada de dinero, pero costó algo de dinero. Y luego, se fueron al mundo y crecieron, después le hicieron un seguimiento de sus resultados emocionales y cognitivos, y fueron mejores a medida que llegaron a la niñez y... Pero este estudio en realidad se centró en estos niños ahora que son adultos y observaron los factores de salud física y descubrieron que ese breve entorno socioemocional centrado en la primera infancia, que estaba enriquecido relacionalmente, literalmente tenía consecuencias duraderas para la salud física, que eran poderosas y positivas. Y nuevamente, esto habla del poder de la primera infancia. Y, sin embargo, tanto en la forma en que valoramos, en la forma en que invertimos en la primera infancia y en la forma en que creamos entornos relacionales, estamos siendo irrespetuosos con nuestra propia biología. Este es el número de oportunidades relacionales en un clan de cazadores-recolectores para un niño en ese mundo, un mundo primitivo. ¿Verdad? Oh, a eso lo llamamos primitivo, y aquí tenemos a un niño moderno, que tiene un solo cuidador. Y va a un entorno de cuidado infantil donde la proporción es un adulto para 4 niños, lo cual es casi irreal. E incluso en esas circunstancias, este niño tiene 0,05% de las oportunidades de aprendizaje socioemocional que tiene. La pregunta es, ¿vas a ayudar a cambiar eso? Porque si no lo haces, si tú, la gente que literalmente se levantó un sábado por la mañana, uno de los días más bonitos del año, y vino a escucharme hablar de esto, si no lo vas a hacer. ¿Quién diablos va a hacer esto? En serio. Tenemos que hacer esto, tenemos que ser intencionales al respecto, tenemos que reconocer que tenemos el poder de hacer cambios, pequeños y grandes, tanto en las políticas como en nuestras propias vidas, que en última instancia nos ayudarán a desviarnos de esta trayectoria, porque se trata de un deterioro transgeneracional. Piénselo, tenemos, ya sabe, las estadísticas sobre el número de familias aisladas y abrumadas ahora, en comparación con hace 2 décadas, son impresionantes. Es difícil criar hijos, y mucho menos criarlos sola, y mucho menos criarlos lejos de tus padres, tus tías y tus primos. Entonces, debido a que somos una cultura móvil, es inusual que una sola cuidadora aislada tenga la responsabilidad de varios niños a la vez y no tenga a nadie que la conozca en el vecindario, a nadie que no esté conectada con una comunidad de fe, no esté conectada a su familia extendida, y eso es un desastre. Esta madre puede tener buenas intenciones, puede ser trabajadora, puede serla, ya sabes, la Madre Teresa, honestamente, no pudo hacer lo correcto con esos niños. Tenemos que cambiar esto. Esta es la curva de retorno de la inversión que James Heckman, Premio Nobel de Chicago, desarrolló hace varios años. Y básicamente muestra, una vez más, que si inviertes en estos primeros programas, si haces algo que resuene con nuestra biología, somos más maleables en las primeras etapas de la vida, invirtamos en ese momento de la vida, obtendrás un gran beneficio por tu inversión, pero esta es una curva que hice en 1996, que básicamente muestra la maleabilidad del cerebro. Aquí está la maleabilidad del cerebro que cambia, pero es más fácil cambiar aquí, y esto muestra cómo gastamos dinero para cambiar el cerebro en nuestra cultura. Este desajuste entre potencial y oportunidades, realmente, un desastre. Y si podemos actuar en consecuencia, podemos cambiar el mundo, literalmente podemos ver un salto cuántico en la productividad, la creatividad y la humanidad de nuestra especie, y puedo decirte ahora mismo, cuando empieces a mirar cosas como la cantidad de personas en este planeta. Tendremos que aprender a vivir juntos, ¿verdad? Piénselo. ¿Cuántas personas hay en este planeta? ¿Mucho? No lo tengo aquí, no puedo encontrar la diapositiva rápidamente, pero aquí está la conclusión.
nuestros niños vivirán en un mundo cada vez más diverso, con recursos cada vez más limitados, y eso no ayudará a nuestra especie, si las personas que se encuentran en esa circunstancia no saben compartir, comunicarse y respetar a los demás. Pero si lo hacemos, podemos sobrevivir como especie. Si no lo hacemos, no importa cuánto sepamos de matemáticas, realmente necesitamos personas que puedan hacer ambas cosas. Y no hay ninguna razón por la que no podamos inventar un futuro que ayude a expresar plenamente el potencial de los niños para hacer ambas cosas. Entonces, me detendré con eso. Tal vez, no tengo idea si dejé suficiente tiempo para preguntas. 5 minutos para preguntas. Eso es mejor de lo habitual, así que gracias por su atención. Gracias. ¿Preguntas? Preguntas, comentarios, esperanzas, sueños, quintillas sucias, estoy abierto a cualquier cosa. Sí, hay una pregunta allí. Estuve en una casa, hace un par de días, para cenar, y había un niño de 18 meses, y él estaba usando uno de estos dispositivos digitales que le leían y sabía cómo presionar los botones para cambiar los programas, pero todo lo que está experimentando es lo que le muestra el dispositivo digital. Lo tiré, tomé un libro y comencé a leerle. Que toque esto y mire las palabras, señale las palabras. ¿Y tienes alguna idea de cómo eso será transformador? Porque esto está sucediendo en todas partes. Vas a un restaurante y puedes ver a los niños pequeños en sus dispositivos mientras los padres hablan, ya sea hablando o en sus dispositivos. Bueno, ya sabes, tu observación es algo que todos hemos visto. Tengo 3 nietos, 2 de ellos tienen 2 años, y de vez en cuando, hay programas de televisión sobre desarrollo que sus padres ponen, por lo que literalmente hay, en la televisión, programas que baila un poco y que parece un iPhone que baila y se hace llamar tu primer amigo. Seré tu primer amigo. Y, literalmente, es nauseabundo, pero impregna ese tipo de pensamiento. Recuerdo cuando me pidieron que hiciera la presentación sobre la primera infancia, sobre el desarrollo del cerebro, para todos los afiliados de PBS, y era una convención nacional de PBS, y me levanté, y ya sabes, era una especie de cebo y switch. De hecho di una charla sobre por qué la televisión es mala para los niños. No me pidieron que volviera, no sé por qué. Entonces, una de las personas después se acercó y dijo, bueno, solo quiero que entiendan que estamos desarrollando programación para que la madre y el niño se sienten juntos, estarán juntos y verán el programa juntos y les gustará una muy colorida que viene, y una manzana, y demás, y todo eso. Y dije, bueno, está bien, bueno, la intención es que esperas que los padres estén allí con el niño, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué no les dices que apaguen la televisión y que mamá se gire y mire hacia mí? El niño, y dice, A, B. Está bien, y eso no les gustó mucho, pero eso está sucediendo. Ahora, dicho esto, permítanme decir también que no quiero despreciar todo esto, porque pueden, si pueden, soy un gran admirador de la moderación y soy un gran admirador de la tecnología. Si aprendes a usar estas cosas con disciplina, entonces, en lugar de moldear tu cerebro con ellas, podrás usarlas de manera apropiada y enriquecedora. Entonces, creo que parte de lo que vamos a tener que hacer es, como cultura más amplia, resolver estas cosas, pero va a tomar un tiempo, porque la tasa de cambio es mucho más rápida que nuestra tasa de resolución de problemas, y siempre estamos detrás de la curva, cuando creemos que lo hemos descubierto. Literalmente tomó a la Academia Americana de Pediatría hasta hace unos 3 o 4 años, para finalmente hacer una declaración, que los niños menores de edad de 3 años, no debería mirar televisión. Todo el tiempo,
Y si tomó tanto tiempo, la televisión se introdujo en los años 50, así que les tomará mucho tiempo desarrollar una declaración de consenso sobre, ya sabes, el uso de mensajes de texto como forma de citas. ¿Habéis visto alguna vez? ¿Saben quién es Mikelic? ¿Algún aficionado al fútbol entre la multitud? Mikelic es un entrenador de fútbol, conocido por ser un poco extraño. Aquellos de ustedes que usan la web, se conectan y escriben, Mikelic, fin del mundo. Y está haciendo esta entrevista posterior al juego sobre algo, y comienza a hablar de citas, y pronto serán dos personas hablando de algo. Hola, ¿cómo te llamas? Es una de las parodias más divertidas de lo que podría pasar, basada en este material electrónico. Estamos en un mundo que cambia rápidamente y estoy muy preocupado por el progreso inercial de lo que estamos haciendo y la forma en que se transmite a las próximas generaciones. Y es por eso que creo que debemos ser más deliberados al respecto, debemos pensar más en ello, pero no creo que debamos destruir todas estas cosas y luego regresar a las cuevas. Algunas personas, después de oírme hablar, dicen, bueno, él simplemente piensa que el mundo moderno apesta. Y yo digo, no, no lo hago. Simplemente creo que necesitamos aprender a capturar o recapturar las partes de nuestro pasado que estaban sanas e incorporar estas nuevas tecnologías, pero no sé exactamente cómo hacerlo. La pregunta es, ¿cómo puedes aprender quizás un poco más sobre estas cosas? Hay un par de cosas, he enumerado un par de sitios web aquí, de hecho escribí un libro que trata más o menos sobre esto, se llama Born for Love y la verdad es que no recomiendo ese libro, quiero decir, ¿cómo digo esto? Quiero decir, me gusta, creo que el contenido es bueno, no creo que esté tan bien escrito como otras cosas que he escrito. ¿Es demasiado? Tuve una gran pelea con el coautor. Mi primer libro trataba sobre historias, y pensé, y fue interesante, el segundo libro, ella quería que se pareciera más a un libro normal, así que es como un libro normal, pero tiene algunas de estas cosas ahí. Sí. Recientemente vi en Facebook que dijiste que el déficit atencional no es una enfermedad real, ¿puedes comentar eso? Bueno, sí, puedo. Eso fue muy interesante, en primer lugar, es una completa distorsión de lo que dije, y sucedió después de una entrevista con un periodista en Inglaterra, y la prensa británica es famosa por... No sé si lo saben, pero son conocidos por básicamente querer causar sensación siempre que pueden, así que tuve una entrevista de 1 hora con este tipo, y luego, al final, dijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es interesante en el campo y qué pasa con todo este déficit atencional? Y dije, bueno... Lo que hay que entender es que el déficit atencional es esencialmente una descripción de síntomas, y en el sentido convencional de una fisiopatología que sabemos que conduce a un determinado conjunto de síntomas. Esa no es la forma como el DSM-5 funciona. El DSM-5 trata de descripciones, pero no está conectado con la fisiología, por lo que, en ese sentido, no es como una enfermedad real. De repente, la gente dice, él no cree que el déficit atencional existe, y ya sabes, incluso recibí correos de odio de padres que decían, mi hijo tiene déficit atencional. Y yo dije, no dije que no haya niños desatentos. Pero el déficit atencional, como una enfermedad, no es una enfermedad. Es una descripción, y así es como está construido el DSM-5. Entonces, si no prestas atención, eres un poco impulsivo y tienes algunas otras cosas, cumples con los criterios de esa etiqueta. Pero en términos de enfermedades, es diferente que otras áreas de la medicina. Así que permítanme darles un ejemplo, si usted entra al consultorio del médico y tiene dolor en el pecho, no tiene de enfermedad de dolor en el pecho, ¿verdad? Quizás tenga acidez de estómago, causada por su sistema gastrointestinal. Es posible que tenga pleuresía, causada por algo en sus pulmones, puede que tenga pancreatitis, causada por su páncreas. Es posible que esté sufriendo un infarto. Entonces, hay 4 enfermedades o procesos patológicos diferentes que podrían estar causando ese síntoma. Y ese es el dilema que tenemos en la salud mental en este momento. Y, de hecho,
el Instituto Nacional de la Salud Mental está dejando de utilizar el DSM-5 y está pasando a un conjunto mucho más descriptivo de, por así decirlo, etiquetado de diagnóstico, para comenzar a conectar procesos fisiológicos reales con grupos de enfermedades. De eso es de lo que estaba tratando de hablar con él, y él tomó eso y lo distorsionó, fue a las carreras, y recibí todo tipo de correos de odio. Ok, gracias.